Bien, jóvenes, ¿cómo están? Alumnos de cuarta secundaria. Hoy toca el tema de la Revolución Francesa. La composición que estás escuchando, bien conocida, ¿no? Creo que la música más conocida del mundial. Es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Los expertos en la música de Beethoven sostienen que esa música está dedicada a la muerte. Parece, ¿no? Pero otros sostienen que está inspirado no en la muerte, sino en la Revolución Francesa. Justo es el tema de hoy. Justo es el tema cuando muere un sistema que la clase pasada y antepasada ya hemos explicado, el despotismo. No ilustrado, la clase pasada explicamos que en Francia no sucedió el despotismo ilustrado. Y cada tono de esa música justo es eso, ¿no? El enfrentamiento entre el pueblo y el rey, el antiguo régimen y la burguesía. Escuchemos un poquito más la famosa música de Beethoven. Bajaremos y lo ponemos como de fondo. Bien. No se olviden que la revolución es una expresión que significa cambio radical, que afecta a la sociedad, la economía y la política de un país. Esa es la revolución. Diferente a la reforma, que es un cambio moderado. Las grandes potencias de la historia, hoy lo son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra. Las grandes potencias no todas han tenido revolución. Es importante acotar eso, pero sí grandes reformas. Pero de las 10 potencias mundiales, casi la mitad sí han tenido revolución. Inglaterra tuvo revolución, la revolución inglesa. China tuvo revolución, hasta en dos fases, la revolución de Mao Zedong. Rusia tuvo revolución, la revolución rusa. Y Francia es la revolución de revoluciones. Veamos cuáles fueron las causas de la revolución francesa. Ya no se olviden que la revolución francesa da inicio a una nueva edad de la historia, que es la que estamos viviendo, ¿no? La edad contemporánea, y pone fin a la edad moderna. Da inicio a la edad contemporánea y pone fin a la edad moderna. Las causas de la revolución francesa son: 1. El gobierno despótico, representado por el antiguo régimen, que en la clase pasada y la antepasada se ha hablado mucho, ¿no? La idea de que el Estado era el rey, el Estado soy yo. No se olviden que en el siglo XVIII, la Ilustración, que es otra causa de la revolución, había cambiado la mentalidad del pueblo, de la burguesía precisamente, anunciando la palabra de que el hombre es bueno, de que el hombre ha nacido libre. Entonces, otra causa de la revolución francesa es la Ilustración, pero la más importante es el gobierno despótico, el gobierno del antiguo régimen o el gobierno absolutista, representado en esta ocasión por Luis XVI y su esposa Marie Antoinette, de la dinastía Borbón. La tercera causa, la Ilustración, que se explicó en una clase anterior. Y la cuarta es, creo que la más fácil de comprender, la crisis económica que Francia vivía, producto del préstamo que hizo a Estados Unidos para su independencia y producto de una guerra que perdió con Inglaterra en 1756, la Guerra de los 7 años. Y muchos creen que el préstamo que hizo Francia a Estados Unidos para que se independice en 1776, años antes de la Revolución Francesa, fue para vengarse de Inglaterra, porque cuando Francia pierde esta Guerra de los 7 años, que fue como antecedente de la Revolución Francesa, Francia, aparte de pagarle poco a poco a Inglaterra, le cede toda la región de Canadá. Por eso Canadá habla dos idiomas, francés e inglés. Y otra causa que hoy se toma en cuenta es el cambio climático, ¿no? De la época, o sea, las malas cosechas. Como dicen los cronistas de la época, hasta el clima era revolucionario. Interesante. Estas son las causas de la Revolución Francesa. Bien, las etapas son 3 y se dividen en periodos. Las etapas de la Revolución Francesa son la monarquía constitucional con 3 periodos, estados generales, asamblea nacional, asamblea constituyente y asamblea legislativa. Luego pasamos a la siguiente etapa, pero continúan los periodos. Primera etapa, estados generales y 4 periodos. Luego viene la segunda etapa, que es la Primera República, y tiene
dos periodos, la convención y el directorio. Falta uno más, que es el consulado. Pero el consulado lo veremos en una siguiente clase, ¿no? Faltaría aquí el consulado de Napoleón. Pero repito, esto lo veremos en la siguiente clase, junto con el imperio de Napoleón. Bien, a continuación vamos a analizar cada periodo de la Revolución Francesa. Los Estados Generales, la Asamblea Nacional, Constituyente, Legislativa, la Convención y el Directorio. Y la clase va a terminar cuando Napoleón da un golpe de Estado, el famoso 18 de Brumario, el golpe de Estado contra el gobierno de Barras, ¿no? Listo, continuamos. Tengo una melodía de fondo. Francia, representado por su rey Luis XVI, estaba muy mal económicamente, ¿no? Como hoy lo está, por ejemplo, Venezuela, algo así, ¿no? Entonces, al rey le aconsejaron que convoque a un gran congreso para que los diputados solucionen la crisis económica. Esa reunión se llama los Estados Generales. Estados Generales porque se van a reunir las tres clases sociales. Recuerden que la palabra estamentalismo, que les explicó en la clase antepasada, significa clase social. Y Francia tiene tres clases sociales. La nobleza, que entre ellos hubo una elección interna y eligió 350 diputados, que en el futuro van a representar o van a ser llamados fuldenses. El clero también se va a reunir en sesión y van a elegir entre ellos 350 diputados. Y el pueblo, representado por la burguesía es la persona que vive en la ciudad y se dedica al comercio o a una profesión libre. El pueblo, la burguesía, también fue representado por unos 700 diputados. Sumado, son 1.200 diputados. Ya, esos 1.200 diputados conformaban los Estados Generales. Su misión era resolver la crisis económica. Esa era su misión, resolver la crisis económica. ¿Qué pasó? Mientras estaban en sesión, y uno sabe, ustedes saben, porque leen periódicos, porque leen libros y porque ven noticias, ustedes saben cómo son las sesiones en el Congreso. Ya, ese Congreso se llama en Francia Estados Generales. Muy de vez en cuando, Francia convocaba a esta gran reunión de diputados, cada 100 años, ¿no? Cuando había una crisis que resolver. Y esta fue la ocasión, la crisis económica. No se resolvió la crisis porque la votación beneficiaba a los nobles y al clero. El clero, recuerden, había hecho una alianza con la nobleza, y al haber hecho una alianza eran mayoría, y habían hecho como una especie de trampa para beneficiar a esa clase social. Le llaman la clase del primer y segundo estado. El tercer estado era el pueblo, que cargaba todo el peso de los impuestos y del gobierno. Entonces, como había una trampa en la forma de votar, de elegir leyes, los diputados querían que el voto sea no por clase social, sino por persona. Ese se llama el problema del voto. Y un diputado del clero, que sentía, pues, el clamor del pueblo, ¿no? Este diputado del clero, llamado Sieyes, escribió un panfleto muy conocido en la historia. El panfleto, en la propaganda, decía: ¿qué es el Estado llano? Y él mismo respondía: ¿qué es el Estado llano? Estado llano era el sobrenombre del pueblo. ¿Qué es el Estado llano? Es todo, porque de los 28 millones que tenía Francia, acá está Francia, el 92%, hasta más, 93%, era del pueblo. Por eso decía: ¿qué es el Estado llano? ¿Qué es el pueblo? Todo, toda Francia, pues. ¿Qué quiere algo? Algo de leyes para que lo beneficien. ¿Y qué tiene? Nada. Ese panfleto hizo reaccionar al pueblo, que se reunió en una especie de club patriótico llamado los sans-culottes. Significa con pantalones. Los sans-culottes, una especie de ronderos de la revolución. Sí, una especie de ronderos de la revolución. Y con ese panfleto de ¿qué es el Estado llano?, los diputados del pueblo decidieron no asistir a esa asamblea llamado Estados Generales. Entonces el rey se enteró. El rey no era consciente de las cosas que pasaban en su pueblo. Siempre se ha criticado mucho a la pareja real, Luis XVI y María Antonieta, o Marie Antoinette en francés. Entonces el pueblo dijo: o se reúnen en los Estados Generales con esa condición que beneficiaba a los poderosos, o no hay reunión.
Y los diputados, que ya estaban con su espíritu revolucionario, dijeron, no hay reunión entonces, y se aglomeraron, 600 diputados, 700, se aglomeraron en la plaza de París, se llama el Campo Eliseo. Y allí, apoyados por los sans-culottes, los con pantalones, animaban a crear otra asamblea. Pero el rey había cerrado todos los locales para que no se reúnan los diputados del pueblo, hasta que alguien se enteró que había un local abierto, una especie de coliseo, una especie de pequeño estadio, el famoso Salón de la Pelota. Entonces los diputados fueron al Salón de la Pelota y por la teoría del Estado que se enseña en cívica, se sabe que si hay una asamblea llamado Estados Generales o Congreso que reúne a 1.200 diputados, ¿cuántos tienen que estar reunidos para que tenga validez? La mitad más uno, o sea, 601. Cuando los diputados del pueblo, que solo eran, eran 700, fueron a la asamblea, rezaron de que todos vayan para que tenga validez. Fueron a la asamblea nueva llamado el Salón de la Pelota, empezaron a llamar lista, recuerdan que sumados eran 1.200 diputados, y al llamar lista fueron como 900, más que mayoría. Entonces hicieron una firma para enviar al rey, un documento con una firma para enviar al rey, la firma de cada diputado, e hicieron un juramento, el famoso juramento del Salón de la Pelota. El juramento decía, en esta reunión del Salón de la Pelota, llamado Asamblea Nacional, nadie se mueve hasta que Francia tenga una constitución. Quiere decir que lo que empezó siendo una reunión para resolver la crisis económica, como está aquí bien anotado, terminó siendo otra reunión llamada Asamblea Nacional para elaborar una constitución. Es decir, el rey, por querer aprovecharse y no beneficiar al pueblo, al final será perjudicado y perderá poder, porque ya no será Francia una monarquía absolutista o despótica, sino una monarquía constitucional, porque se va a elaborar una constitución. Cuando el rey se enteró que la mayoría de los diputados estaban en esta asamblea, aceptó esta nueva asamblea, le dio validez y le dijo que vuelvan al antiguo local. Regresaron al antiguo local para continuar las sesiones y en el siguiente mes, ahora estamos en julio, todo esto ocurrió en 1789 y en el mes de julio la Asamblea Nacional se convirtió en Asamblea Constituyente. Es decir, lo que empezó siendo Estados Generales, ya explicado, y que pasó a ser Asamblea Nacional, ahora se convierte en Asamblea Constituyente. Y como su nombre lo dice, una asamblea de diputados, 1.200, de las tres redes sociales, reunidos para elaborar una constitución, una de las más antiguas de la historia. La más antigua es la de Estados Unidos, esta sería la segunda más antigua. Y lo supera Estados Unidos solo por años, por 2 años. Esta constitución civil se va a demorar 2 años en escribir. La constitución civil, ¿no? Hoy nosotros como país, todo país tiene una constitución, ¿no? Incluso nosotros lo hemos cambiado 13 veces, ya he explicado en clases anteriores. Esta constitución civil, Francia se demoró 2 años en anotar todas las leyes que benefician y que allí incluyen los deberes y derechos del pueblo. Listo. Pero los del clero también pidieron que se elabore una constitución aparte para ellos. Se llama Constitución del Clero. Quiere decir que Francia tendrá 2 constituciones. Pero mientras se elaboraban 2 constituciones, ¿qué pasaba en esos 2 años? Pues bien, en julio, regresando a julio de 1789, el rey quiso vengarse, ¿no? Típica de los reyes despóticos, de los reyes absolutistas. ¿De qué manera quiso vengarse? Buscando un culpable. Y uno de sus ministros, el ministro de Economía llamado Sieyes, fue quien le dio la idea de reunir en esta asamblea llamado Estados Generales. Entonces, ¿qué hizo Luis XVI? Destituye al rey, al ministro de Economía, perdón. El rey destituye al ministro de Economía llamado Necker, y lo que no sabe era que Necker era muy querido por el pueblo. Le decían el salvador de la economía. El pueblo pensaba que él iba a salvar la economía de Francia, que estaba mal. Eso lo hemos dicho al comienzo de la clase. Lo despidió en secreto un 11 de julio para que el pueblo no se entere.
En esta época las noticias, pues, las noticias se ocultaban, no era otra época. Hoy es más fácil de enterarse de las cosas. Pero al final el pueblo se enteró, los diputados del pueblo se enteraron, entonces los grandes políticos, Robespierre, Danton, Marat, Camilo Dimoulat, Sieyes, todos ellos, o un grupo de ellos se reunieron, sobre todo los radicales, los que querían una república. Hoy somos una república, hoy la mayoría de países son república. Los diputados que querían una república, o sea, querían revolución radical, se reunieron y dijeron que iban a aprovechar esta destitución del ministro de Economía para que el pueblo se entere y así se tome la Bastilla. Fue elegido como fecha el 14 de julio para tomar la Bastilla. Camilo Dimoulat, un radical convencido en que Francia debe convertirse en una república, él dio un discurso bien fascinante, ¿no? De gran exaltación, y convenció al pueblo a tomar la Bastilla. La Bastilla es una cárcel que representa el poder del rey, el poder abusivo, absoluto, despótico. Cuando el pueblo toma esa cárcel, el mensaje, lo simbólico, y Francia está lleno de simbolismos, lo simbólico es que ahora el poder lo tiene el pueblo. Al tomar la Bastilla, el 14 de julio, ese es como el acontecimiento que da inicio a la Revolución Francesa. Pero en procesos, la revolución se puede decir que empezó con los Estados Generales en el mes de mayo de 1789. Se tomó la Bastilla. Dice una tradición que el rey regresaba de la cacería y le preguntó de qué había pasado de novedad el 14 de julio. Quiere decir que cuando el pueblo tomó la Bastilla, esa cárcel que ya les expliqué, el rey se encontraba de cacería. Y los ministros preocupados le dijeron, mi rey, no pasó nada, el pueblo tomó la Bastilla. Y dicen que el rey preguntó, ¿es una revolución? No, mi rey, es una pequeña protesta, es una marcha. Y el rey, despreocupado, se fue a descansar, pero no sabía que Francia estaba en revolución. Y si sabía, no era consciente de ese proceso revolucionario, ¿no? De la historia. Cuando empezó a escribirse la Constitución, en las primeras páginas se redactó un documento valioso, que es el aporte más importante de la revolución. Aquí dice aportes, una flecha entonces. ¿Y cuál es el primer aporte? Y me lo memorizan. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se puede resumir en esta frase: todos los hombres, todos, no solo de Francia, todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Francia no pertenece a una familia, como creían estos Borbones de Luis XVI, sino decía, Francia pertenece al pueblo. Por eso la revolución se resume en 3 palabras: libertad, que es lo más importante para Francia, para la historia; igualdad, todos somos iguales; y fraternidad, que se podía cambiar tranquilamente a solidaridad. En francés, liberté, égalité, fraternité. Listo. ¿Qué pasó después? Pasaron los 2 años y se elaboró 2 constituciones, civil y del clero. Posteriormente, Francia se reúne en otra asamblea llamada Asamblea Legislativa. Como ya se había elaborado una constitución para el pueblo civil y para el clero, constitución del clero, Francia se reunió en otra asamblea con nuevos diputados, se llama Asamblea Legislativa. Y aquí surgen 3 partidos políticos llamados clubes. 3 partidos políticos. Los jacobinos, que querían más. Si Francia tiene una constitución, ¿qué sería entonces de gobierno? Una monarquía constitucional. Pues los jacobinos querían república. Su color, vamos a decir, distintivos, era como esta, ¿no? Era el rojo, la sangre de la revolución. Será el color de la bandera cuando Rusia era revolucionaria, ¿no? El rojo. Los jacobinos eran radicales. Los girondinos eran moderados. Estaban entre república o monarquía constitucional. Y los fuldenses eran los monarquistas, los que querían que todo vuelva a la normalidad, que Francia sea una monarquía. Y en el Parlamento de Francia, cuya reunión se llama, y repito, Asamblea Legislativa, en el Parlamento, los jacobinos, los radicales, republicanos, rojos, se reunían en la parte izquierda.
Por eso hasta hoy se le llama a los que defienden la justicia del pueblo los de la izquierda. Esos eran los jacobinos. Se sentaban en ese lado en el Parlamento francés, llamado Asamblea Legislativa. Los girondinos se sentaban en el medio. Por eso le han llamado los del centro, los moderados. Y estaban entre la monarquía constitucional y la república, pero eran moderados. Y los de la derecha eran los fuldenses, acusados de que todo vuelva como antes, de que todo sea una monarquía. Se estaban a la derecha. Hoy se le llama los de la derecha a los que piensan en beneficiar a la clase adinerada, ¿no? A los ricos, la derecha y la izquierda. ¿Qué pasó después? Aquí debería acabar la historia, pero pasó algo. Los reyes nunca aceptaron esta forma de gobierno, de monarquía constitucional. Entonces, vamos a decir que cometieron un error. Pidieron ayuda, como la esposa de Luis XVI era austriaca, la reina de Francia, Marie Antoinette, pidió ayuda a su hermano. Su hermano Leopoldo, emperador de Austria, le convence a Prusia. No te olvides que Prusia era una parte de Alemania. En esta época Alemania estaba dividido en 40 estados. Y se forma la primera coalición. Toda la revolución tendrá 7 coaliciones. O sea, 7 veces van a reunir los enemigos de Francia para acabar con la revolución. Esta fue la primera coalición. Austria se reúne con Prusia para acabar con la revolución y todo vuelva como antes, el antiguo régimen. Y en teoría, Austria y Prusia estaban mejor armados, son dos países, dos reinos poderosos, que Francia, que estaba en crisis. Pero en la historia las cosas impredecibles suceden. Francia gana una batalla crucial, porque Austria y Prusia le declaran la guerra a Francia. Esa batalla es histórica y se llama Batalla de Valmy, septiembre de 1792. La coalición austro-prusiana pierde contra Francia. Hay investigadores que sostienen que esta batalla la perdió Austria y Prusia, no porque Francia tenía mejor ejército, sino por la peste, hablando nuevamente de estas cosas, por una peste, por una enfermedad que surgió justo en el territorio de Alemania, y eso causó muertes en la tropa de Prusia, o sea, de Alemania, y por eso ganó. Otros creen que no, que fue la genialidad del general Carnot, que le llamaron el Salvador de Francia. El hecho es que el pueblo se enteró que el rey pedía que se forme la coalición para acabar con los revolucionarios, y el pueblo revolucionario decidió atacar el lugar donde vivía el rey. El rey pasó de residencia en residencia. Primero vivía en Versalles, este palacio es bien conocido, el palacio más hermoso de la época del mundo. Luego vivió en un palacio llamado Las Tullerías, Tuileries en francés, Las Tullerías, y después Las Tullerías fue asaltada y el pueblo, porque el pueblo sintió que el rey lo había traicionado al pedir que el vecino Austria y Prusia ingresen a Francia. Entonces el pueblo asaltó Las Tullerías y mandó a los reyes a una cárcel llamado el Temple. Era una antigua fortaleza, ¿no? Llamado el Temple, en francés el Temple. Allí pasarán sus últimos años porque después serán condenados a muerte por guillotina debido a la traición a Francia. Se forma otra nueva asamblea. Al rey se decreta pena de muerte por traición a la patria mediante la guillotina, fin de la monarquía de Francia, que sería constitucional. Después también guillotinan a su esposa y Francia se convierte en una república, que es el otro aporte de la historia de Francia. Primero el concepto de libertad, igualdad, fraternidad, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahora el tercer aporte es la república, que la república es una forma de gobierno donde el pueblo elige a sus representantes. En la república se estableció otro nuevo congreso llamado la Convención. 500 diputados, principalmente jacobinos, o sea, radicales republicanos, que fueron mayoría, girondinos también, el segundo partido más importante, y la minoría eran fuldenses. Principalmente los jacobinos votaron por la muerte del rey, el rey muere guillotinado, y la convención dijo que los diputados más votados gobernarían Francia, y los 3 más votados fueron el famoso incorruptible llamado Robespierre,
La Francia de esta época se parece mucho a algunos países que son víctimas de la corrupción. Era muy fácil encontrar un político vinculado a la corrupción, ¿no? Cualquier parecido con la realidad será coincidencia. Entonces, era bien difícil encontrar un político incorruptible y Robespierre lo era. Por eso se ganó el apelativo de el incorruptible. Robespierre el incorruptible. Y en verdad lo era, pero era muy revolucionario, muy fanático, muy exaltado. Robespierre dijo, o eres revolucionario o eres contrarrevolucionario, no hay punto medio. Y usó la guillotina como método de terror. Por eso se llama la época del terror. Estamos en 1792, Robespierre solo va a gobernar 2 años e impuso el terror mediante la guillotina. Y según los datos bibliográficos, según las crónicas, los archivos, y Francia pues tiene uno de los mejores archivos del mundo, guillotinaron a no menos de 50.000 personas, entre científicos, filósofos, matemáticos, acusados de corrupción o de contrarrevolución. Se estableció un nuevo calendario, se prohibió el cristianismo, se habló del ser supremo, Dios existe pero es un ser supremo. En el nuevo calendario solo les pido que se acuerden 2 meses, el mes de noviembre, después nos sabrás por qué en unos minutos, y el mes de julio. El mes de julio, porque en julio de 1794, Robespierre, que había guillotinado a 50.000, algunos creen que Robespierre fue más bien víctima de esa convención, ¿no? De ese nuevo parlamento que le pedían sangre. Otros creen que no, que Robespierre fue sanguinario. El hecho es que Robespierre repartió de alguna forma el poder con los otros que fueron también como él votados, ¿no? Mayoría. Recuerden que estos 3 eran jacobinos. Marat, que tenía un diario llamado El Amigo del Pueblo, y le decían él el amigo del pueblo. Y su amigo de universidad, Danton, el orador del pueblo. Pues bien, Robespierre se enteró que Danton tenía vínculos con la corrupción, siendo jacobino, siendo revolucionario, y murió guillotinado. Y una girondina, una moderada llamada Charlotte Corday, se escribe Corday, mata a Marat, porque pensó que él era el culpable de la época del terror, donde basta que tú digas a una persona, sea noble o del clero, el clero no cuenta, perdón, sea noble del pueblo, basta que le digas Señor, y causaba pues una especie de indignación. Todos tenían que ser de esta palabra, ciudadano, porque recuerden que todos son iguales. El concepto del ciudadano. Marat muere acuchillado y Robespierre un día entra al parlamento llamado la Convención, donde la mayoría era de su partido, jacobino, y Robespierre se entera que varios de su partido estaban vinculados con corrupción y les amenazó en mandarlos a... Claro, no defender la guillotina, pues tampoco, ¿no? Hubo un proceso judicial y si tenías vínculos, si morías guillotinado. Antes que Robespierre acuse a los nuevos corruptos vinculados con la corrupción, Robespierre es capturado por la misma convención, o sea, se dio una especie de golpe de estado contra Robespierre y Robespierre fue acusado de abuso de autoridad y muere guillotinado. El incorruptible muere guillotinado. Francia había llegado a un nivel de terror que aplaudió la muerte de su incorruptible, porque el pueblo pedía paz. Muerto Robespierre, se estableció otro congreso, otro parlamento llamado el Directorio. Y este parlamento eligió a 5 nuevos gobernantes. De los 5, uno sobresale, Barras, que a diferencia de Robespierre optaba por la paz. Pero esa es la parte buena. La parte negativa es que Barras era fácilmente corruptible. Y por eso un sector del pueblo quería dar otro golpe de estado para acabar con la revolución y mejor que todo vuelva como antes. Pero apareció un militar para cambiar la historia, Napoleón. Napoleón fue un general recién ascendido, salvó a la revolución de un contragolpe y Barras le dio la comandancia general. Y Napoleón entendió que la amenaza de la revolución ya no estaba en Francia, sino fuera de Francia. No tanto en España,
que lo estás viendo, no tanto en Prusia, no tanto en Austria, sino en Inglaterra. Y por eso planea atacar el comercio inglés bloqueando la ruta de comercio. Inglaterra usaba esta ruta de comercio para enriquecerse con un territorio que era la India, pero al cerrar el bloqueo comercial, Inglaterra quedó perjudicado. Esa campaña se llama la campaña de Egipto, y Napoleón fue hacia Egipto con todo su ejército, estamos en 1798, para bloquear a los ingleses. Cuando Napoleón estaba en Egipto enviando dinero a Francia, se enteró de que Barras despilfarraba el dinero que con tanto esfuerzo Napoleón reunía. Entonces, todas las cartas que Napoleón recibía del ministro de la Policía, Fouché, del ministro de Relaciones, del canciller Talleyrand, de su hermano que era parlamentario Luciano, de su otro hermano José, de todos, y todos le invitaban de que él debería dirigir un nuevo gobierno con otros políticos. Napoleón se da cuenta que era su momento, y el 9 de noviembre de 1799, calendario revolucionario, el 18 de mayo, Napoleón da un golpe de Estado. Para que no lo acusen de tirano, de abuso de autoridad, Napoleón usa a dos políticos, Sieyès y Ducos. Y así Napoleón pone fin al directorio. La revolución continúa, pero Napoleón en el gobierno es otra historia, que merece otra clase, por supuesto. Y que, hablando de Beethoven, que empezamos con la clase, le dedicará una sinfonía que le escucharemos en la siguiente clase, la tercera, ¿no? La heroica. Bien, jóvenes, hasta aquí. Ya saben que me resuena la práctica y una pequeña tarea. Gracias y hasta la próxima.